¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo podcast de Tecnocincuentones. Ya saben ustedes, este es el podcast que hacemos desde el sur de España, en Sevilla, para acercar la tecnología, acercar Internet a todas aquellas personas que por la razón que sea se quedaron o descolgadas o no les apeteció subirse a este carro que tan rápido camina. Así que bienvenidos a Tecnocincuentones, soy Antonio Manfredi, lo hacemos desde el sur de España y precisamente estamos muy cerca, a menos de 100 kilómetros del lugar donde en 1492 un señor muy importante llamado don Cristóbal Colón decidió descubrir América, entre otros el bonito país de Puerto Rico. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque hoy vamos a cambiar el tono de nuestro podcast y vamos a hablar con otro Cristóbal Colón, tal vez no tan importante, pero mucho más moderno y sobre todo muy emprendedor. Buenas tardes, Cristóbal. Saludos, Antonio, ¿cómo estás? Un saludo, escucharte desde Puerto Rico. Debo decirles a los que nos escuchan que esta semana ha habido una importante web que se llama Radio Oyentes, que ha recomendado tanto el podcast de Cristóbal Colón, ahora hablaremos de él, se llama Nos cambiaron los muñequitos, ya el título es sugerente, como el de un servidor, Tecnocincuentones, y eso pues nos ha unido y hemos decidido charlar. Queremos hablar abiertamente de aquellas personas que ya tenemos una edad, que superamos los 50 y cómo afrontamos el futuro. Si ven ustedes la página web de Cristóbal Colón, que es fácil, cristobalcolón.net, podrán ver que es un experto en comunicación y que nos puede ayudar a entender este mundo en que vivimos. Cristóbal, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Te quiero decir que primero me encanta el título de tu podcast, Tecnocincuentones. Está bien, se entiende fácilmente el mensaje que quieres llevar. Bueno, me alegro porque hay quien pensaba que era un poco como peyorativo. Digo, no, para nada. Yo soy tecnocincuentón y a mucha honra. Bueno, claro. Debo decirte que dentro de unos meses ya seré sesentón porque cumpliré 60. Pero bueno, me incluiré entre los tecnocincuentones. A ver, Cristóbal, como ya has escuchado y has visto aquí, lo que queremos es dar facilidades a todo el mundo. Yo siempre digo que Internet y las soluciones tecnológicas están a disposición de cualquiera y que sin duda, cada uno tiene que buscar su propia solución. ¿Tú crees que los cincuentones tienen razones para sentirse outside o no hay ninguna razón y nos podemos sumar con tranquilidad a todo este proceso? Pues fíjate, primero te quería explicar que desde mi punto de vista yo creo que hay dos tipos de cincuentones, ¿verdad? Uh-huh. Hay personas que han estado alejados de la tecnología y quieren acercarse llegando a esta edad. Pero también hay personas que han estado cerca de la tecnología, pero el asunto de la tecnología es que evoluciona constantemente. Tú sientes que has llegado a una zona de comodidad y de conocimiento, pues todo cambia. En mi caso, yo he trabajado por más de 25 años en tecnología, pero después de los 54 años, del año pasado, me decido a hacer un podcast. Y entonces es casi como si uno no supiera, es casi, ¿verdad? Es comenzar en una tecnología nueva. Pero la ventaja que yo entiendo, que yo encontré, es que en esta etapa, en esta época, hay tantos recursos para uno aprender. Si uno tiene curiosidad, que es lo principal, si uno tiene la curiosidad y el deseo de aprender, pues hay herramientas para entonces uno aprender a conocer la tecnología y aprovecharse. Y en mi caso yo aprendí a hacer un podcast viendo videos en YouTube y viendo cursos gratis de muchas personas que ofrecen información de valor gratuita. Hace tal vez unos 20 años esto hubiera sido casi imposible conseguir la información, ¿verdad? Sí, tan accesible para uno aprender. Hoy día querer es poder y nunca mejor dicho, uno puede desvelar todo un mundo de posibilidades y siendo paciente y siendo perseverante, porque nada en la vida se consigue si no eres paciente ni perseverante en el mundo analógico y digital, pues sales adelante. Oye, tu podcast también tiene un título muy sugerente, Nos cambiaron los muñequitos. ¿Qué quiere decir? Sí, bueno, en Puerto Rico hay esta frase, por ejemplo, fuiste a un banco y estás tramitando una hipoteca o un préstamo para un vehículo. Sí. Y de repente llegaste el último día ya a firmar todo, a cerrar la transacción, a cerrar el préstamo, y encuentras cambios. Y, o sea, pero mira, me cambiaron los muñequitos, me cambiaste
me cambiaste las reglas de juego, me cambiaste la tasa de interés, me cambiaste el pago, ¿verdad? Sí. O en nuestro caso, en Puerto Rico, después del huracán María, pues le cambiaron los muñequitos a todo el mundo. De repente, todas las reglas de juego, las circunstancias cambian. Y surge esa frase. Para mí, yo no estoy seguro de dónde surge la frase originalmente, pero yo siempre lo he asociado a mi etapa de niño, cuando uno llegaba de la escuela y uno se sentaba frente al televisor a ver programas infantiles, caricaturas, acá en Puerto Rico le decimos los muñequitos. Sí. Y de repente llegaba algún adulto y vamos a cambiar y vamos a ver las noticias o vamos a ver este otro programa. Entonces esa circunstancia de que tú estás en una zona de comodidad, de repente te cambian todas las circunstancias. Y de eso trata el podcast, de cómo, si nos cambian las circunstancias, cómo nosotros nos reajustamos, cómo adaptamos, cómo nos reinventamos. Y después de los 50, que ya uno se pone como a veces un poco más... pues uno tiene una expectativa de ya para esta edad haber alcanzado unas cosas o hacer una serie de cosas. Y uno se pone como que más terco, más, no sé, más difícil de aceptar el cambio. Sí, es verdad, nos ponemos difíciles de aceptar el cambio. También es verdad que tenemos más experiencia, más madurez, probablemente cometamos menos fallos y vamos más a lo directo, pero sin duda ese miedo al cambio, ese pavor a cómo se están desarrollando los acontecimientos, realmente a algunas personas les puede bloquear. Así que es importante, más allá de la tecnología en general, ¿no? Globalmente, hay muchísima gente que se está quedando descolgada. Acá en España vivimos una situación política muy tensa, próximamente habrá elecciones, hay recuerdos del pasado que han vuelto al presente en forma de la ultraderecha, la situación económica no es buena, hay muchísimas personas mayores que están soportando el paro de sus hijos y por lo tanto todo eso está llevando a mucha preocupación, sencillamente porque no somos capaces de entender el mundo en que vivimos, un mundo globalizado, ¿no? Ahora mismo que tú y yo estemos hablando con toda tranquilidad y con esta calidad entre Puerto Rico y España, que nos separan miles de kilómetros, es por sí mismo un símbolo. Por cierto, discúlpame, diré que estamos grabando esta conversación en una aplicación que ya recomendé en uno de mis primeros podcasts, que se llama CleanFit, que es una aplicación que no se instala, una aplicación web para únicamente el navegador Chrome y que va muy bien y me gusta mucho, y simplemente le he mandado a Cristóbal un enlace por correo electrónico y él se ha sumado sobre la marcha y aquí lo estamos grabando. Sí, y te quería decir eso, que muchas de esas aplicaciones, hay versiones gratis, hay versiones pagando, hay múltiples opciones. Sin duda, verificar. Es gratuita, por ejemplo. Sí, exacto. Y te quería decir que aparte de que nos estamos comunicando, también lo que quiero también enfatizar es la facilidad con que nos conectamos. Tal vez hace 20 años atrás, conocerte y establecer este tipo de contacto hubiera sido más difícil. En esta situación, alguien publicó un tweet donde nos incluía a ambos, le escuchamos el episodio y establecimos este contacto de una manera relativamente fácil y rápida, ¿verdad? Que es una ventaja increíble. Te quería añadir que con relación a lo que mencionabas de la situación política de España y las elecciones y todo eso, antes no teníamos, es que antes, por ejemplo, uno recibía información tal vez de los periódicos, de la prensa escrita o la televisión, y muchas veces uno no podía verificar la información que uno recibía, ¿verdad? Uno simplemente era lo que le daban uno. Pero en estos tiempos, tú puedes buscar información de lo que dicen los de izquierda, los que dicen de derecha, los que dicen en el norte, en el sur. Y tú puedes, si tienes el deseo, ¿verdad?, de hacer un análisis más profundo y no quedarte en el mensaje que todo el mundo, o sea, que te lleva, ¿verdad?, el mainstream, vamos a decir así, el establecimiento general, pues tú puedes buscar más información y al momento de tomar decisiones tienes más elementos de manera clara, ¿verdad? Sin duda, es la necesidad de contrastar. Es verdad que hay quien dice que vivimos en la era de más información y es cuando estamos más informados y más solitarios. Precisamente porque hay que romper esta cadencia que tú dices. Hay que darse cuenta que las herramientas están para utilizarse y no dejarse llevar por una inercia, porque efectivamente este mundo de las fake news y de la posverdad está haciendo mucho daño y esto lo estamos viendo, ¿no? Yo alguna vez he pensado, ahora Cristóbal, que voy a hacer un pensamiento en voz alta, que digo, si en España un día hubiera un desastre natural como tuvieron ustedes, el reciente huracán, si en España estuviéramos horas sin luz eléctrica,
si en España estuviéramos horas con dificultades de abastecimiento de lo principal, medicinas, alimentos, etcétera? ¿Qué pasaría con este país? ¿Seríamos capaces de responder? Yo quiero pensar que sí, que uno de las horas terribles da la cara, pero realmente me hace mucho pensar con este país donde nos preocupamos de las pequeñas cosas, de los temas nimios sin utilidad. ¿Qué pasaría si esto ocurriera, no? Claro. Fíjate que te quiero señalar que hay una cuando uno habla de un tipo de verdad de situación como el huracán en Puerto Rico, si ocurriera algo así en España, uno tiene que pensar qué tan preparado está el gobierno, ¿verdad?, para enfrentarlo, pero también algo muy importante es, como individuo, como familia, cómo estoy preparado para enfrentarlo. Entonces, en el caso del huracán María en Puerto Rico, pues sí, el gobierno y todo lo demás, pero si tú como individuo no estás preparado para enfrentar esa situación, se complica mucho más. Hay que aprender a ser, digamos, autosuficiente a cierto grado para poder enfrentar todas estas situaciones. Sí, sin duda. Es todo un símbolo, ¿eh? Porque yo me atrevería a decir que gran parte de algunos de los acontecimientos que estamos viviendo en España son un huracán. Es verdad que no derriba casas ni nos deja sin electricidad, pero probablemente está afectando mucho a niveles de libertad, de conocimiento, etcétera, y también eso debería preocuparnos. Pero no nos desviemos de la conversación. Es todo muy interesante, pero me gustaría volver al día, Cristóbal, en que decidiste que el podcast era una de tus salidas, que te apetecía hacer el podcast, porque cuando yo he comentado esta afición mía por el podcast, hay personas que no entienden todavía la importancia de este sistema de comunicación. ¿Qué opinas tú? Pues fíjate, yo con relación al podcasting, yo creo que para mí hay tres partes importantes, ¿verdad? Que todo el mundo debe pensar de que el podcast puede encajar en su vida. La primera parte es comenzar a consumir podcast. En mi caso, yo hace unos 3, 4 años comencé a escuchar podcast y me enamoré, ¿verdad? Encontré mucho beneficio en escuchar podcast, así como también empezar a escuchar audiolibros. Entonces, ese cambio en hábito en mí, entonces me abre las puertas más allá del podcasting, ¿verdad? Yo dejé de escuchar radio tradicional, donde hacen análisis de política o de que a veces las noticias no son las más positivas, y decidí enfocarme a buscar lo que yo quería escuchar a través de podcast. Encontré un gran material y eso pues cambió mi vida. O sea que el primer paso es, la primera parte en que el podcast puede afectar tu vida es comenzar tú a escuchar, ¿verdad? Segundo, la segunda parte que yo pienso que las personas tienen que tal vez involucrarse en el podcast es que muchas veces, profesionalmente o personalmente, una opción para ti es que tú empieces a participar en podcasts de otras personas, como estamos haciendo hoy. Estamos aquí compartiendo desde de ambos lados opuestos del Océano Atlántico, compartiendo información. Y la tercera parte es tú comenzar a crear tu podcast, crear tu contenido. Pero para mí el podcast es una tecnología que llegó y debe tocar la vida de todo el mundo, todas las personas que quieran mantenerse, ¿verdad?, actualizados y continuar con esta curiosidad de aprender. Como te mencioné, en mi caso, yo después de 25 años de carrera en la Compañía Eléctrica de Puerto Rico, que es del gobierno, pues ya yo había planificado que yo no quería seguir trabajando en eso y quería irme a hacer otras cosas. Una de las cosas que cuando me terminé de trabajar, entré a un grupo que se conoce como Toastmasters. Creo que en España también hay clubes de esta. Y yo comencé a practicar destrezas de comunicación, ¿verdad?, hablar en público y liderazgo. Esto pues fue creando en mí, ¿verdad?, trabajando con las destrezas necesarias para después más adelante lanzarme a crear un podcast. El año pasado, en 2018, meses después del huracán María, pues yo sentí esa necesidad de hablar sobre cómo nos recuperamos, cómo nos adaptamos después del huracán, y también en Puerto Rico con toda esta situación de el gobierno, la crisis económica, el gobierno fiscal. Ahora mismo en Puerto Rico nosotros tenemos una junta de control fiscal que maneja todo lo que es presupuesto. O sea, esta junta de control fiscal fue designada por el gobierno de Estados Unidos y básicamente es como un gobierno paralelo. Todo lo que es economía, presupuesto del gobierno, lo maneja esta
esta junta que no fue elegida por el pueblo, ¿verdad? No fue elegida democráticamente. Pues en un momento yo, en parte por necesidad de las personas que me puedan escuchar, pero también en parte por mi necesidad de yo buscar cosas alternativas para yo mantenerme positivo, inspirado y comenzar a hacer algo, ¿verdad? Comenzar a generar algún tipo de ingreso, porque como está la economía, pues no hay nada garantizado. Y en mi caso, eso fue la razón. Y para mí ha sido súper, ha sido excelente, porque me he podido conectar con mucha gente que me ha permitido aprender, conocer, establecer lazos que de otra manera no lo hubiera podido realizar. No sé si ese también es el caso, ha sido tu experiencia con el podcasting, pero para mí eso es lo que ha sido. Sí, nos parecemos mucho. Es verdad que yo tenía, entre comillas, algo adelantado, porque mi vida es el periodismo. He trabajado en la radio, entre otras cosas, también en la televisión, con lo cual la capacidad de explicación, o digamos, o de exponerte ante un micro o una cámara, la tengo desarrollada. Y para mí el podcast ha sido una sorpresa, porque lo lógico es que yo me dedicara más a la imagen. Pero coincido completamente contigo. Yo me introduje en el mundo del podcast antes de empezar a grabar el mío, y de repente me encontré con todo un mundo de opciones y de posibilidades que, fíjate, hasta la radio convencional yo ahora ya la tengo sintonizada en la misma plataforma donde tengo los podcasts, porque estoy continuamente variando, viendo cuando alguien opina. Yo también tengo una derivada en temas de salud, porque yo soy paciente de psoriasis y en una asociación de pacientes, y también en esa línea me muevo: la comunicación, el periodismo, la salud y el tema de la tecnología para los mayores cincuentones. Es decir, es un amplio, y de repente te das cuenta de que si no quieres no pierdes el tiempo, es decir, de que puedes ir perfectamente a escuchar, te avisan cuando se actualizan contenidos de los podcasts de los podcasters que sigues, y realmente me parece un mundo muy muy interesante, que te envuelve y que además puedes estar perfectamente paseando por el campo, como a mí me gusta hacer de vez en cuando, y estás escuchando algo que te interesa y que te forma. También desde hace un par de años he decidido no usar Windows ni Mac. Soy Linux, y también me queda mucho por aprender de Linux. Y por eso muy arriesgado tú. Sí, pero es que me divierte. Claro. Mucha satisfacción, pequeños avances, como encontrar esta pequeña aplicación que se llama CleanFit, que no era fácil, y de repente he visto que cumple todas las expectativas que necesitamos para poder hablar. Podríamos estar hablando 10 personas, ¿sí? Ahora estamos hablando tú y yo, pero podían ser 10. En fin, y por eso me ha parecido muy interesante que contactemos tú y yo, porque creo que coincidimos en esa visión optimista y positiva de que no hay ninguna razón para no dar el paso que uno quiera, el que sea. Claro. Fíjate, Antonio, si me permites, quisiera hacerte una pregunta, ya que tú tienes el trasfondo en los medios de comunicación tradicionales, en la radio, en la televisión. Sí, claro, adelante. A mí me parece que el podcast, primero, ahí tiene una dinámica, buscó de manera intencionada algo que quería escuchar. Y llegó a ti por alguna razón, porque alguien lo refirió, o porque estaba buscando temas para escuchar, y te encontró que había una búsqueda, ¿verdad? A veces en la radio o en la televisión no es así. A veces la gente sintoniza la radio para ver qué tienen puesto, pero no hay como que esa intención, ese deseo de buscar. Y lo otro que te quería preguntar es que la radio hay unas restricciones. Por ejemplo, tenemos un segmento 15 minutos, después pausas comerciales. Sin embargo, en el podcast no hay esa restricción, hay una libertad. ¿Qué tú me puedes hablar sobre eso? ¿Cómo tú lo ves? Claro, las dos cosas. Efectivamente, la búsqueda en tu primer planteamiento, es decir, ¿qué hay que hacer cuando se pone uno en el podcast? Sinceramente, puramente echar el anzuelo, porque rápidamente vas a encontrar contenidos interesantes que además te van a abrir la puerta a segundos contenidos y terceros contenidos igualmente interesantes. Es lo que tiene, ¿no? Gente además muy normal, entre comillas, que tiene su trabajo, que trabaja en el campo. Yo escucho algunos podcasters tecnológicos que son gente que trabaja en el campo, en pequeñas ciudades, etcétera. También estoy participando en un club de lectura, leemos un libro al mes y después se graba el podcast, y por lo tanto es así. Yo además quisiera decir una cosa hablando de la radio, que el hecho de que un programa de radio, cualquier segmento de radio se suba, eso no es un podcast, es decir, es un almacenaje que te da facilidad para encontrarlo, pero eso no es podcast, porque efectivamente el elemento de búsqueda, de renovación, de cada día distinto es importante, ¿no? Y por lo tanto así respondo a
a tu primera pregunta en este sentido de la búsqueda y de que todo es posible. Y después me preguntabas... La segunda era las restricciones de tiempo de las pausas comerciales, esa libertad que tú tienes con el podcast que no tienes en otros medios. Claro, es que vivimos, desgraciadamente, no sé si estás de acuerdo conmigo, nos han estabulado la mente de tal manera que parece que todo ha de ser comercial y todo ha de tener un rendimiento económico inmediato, no ni siquiera a medio plazo, sino y por lo tanto da miedo como enfrentarse a un podcast donde dos personas hablan durante media hora, y realmente es tan enriquecedor que tú mismo te sorprendes, ¿no? de que no haya comerciales por dentro, no haya publicidad, etcétera. Y es lo más importante que ha ocurrido desde el punto de vista del audio, que para mí es fundamental. Yo, por ejemplo, de vez en cuando tengo que viajar a Madrid, voy en auto a ver a mis padres y son como 5 horas de coche, y oye, wow. y en esas 5 horas de coche me da tiempo de escuchar, voy dejando cosas pendientes y las voy escuchando todas, ¿no? Y realmente prácticamente no pongo la radio, ¿no? A veces, por mi presunción periodística, escucho los informativos, lógicamente, pero no creas que mucho más, porque todo lo demás lo escucho ahí, y a veces incluso la radio la tengo ya encuadrada en la misma plataforma donde subo mis podcasts, ¿no? Al final estamos en una especie de mundo de creadores libres que están haciendo mucho por la cultura, mucho más de lo que realmente nos podemos dar cuenta en este momento. Y el hecho de que ahora mismo nos esté escuchando alguien que se decida por el tema, que decida suscribirse a un podcast, o alguien de nuestra edad que se anime a manejar la tecnología mejor, eso es una satisfacción que además nos hace más libres a todos, estoy convencido. Definitivamente. Fíjate, y te quería añadir sobre eso, es que cuando hablamos de, por ejemplo, de las pautas comerciales, de los anuncios, yo creo que un beneficio del podcasting, aunque alguna gente vive y genera ingresos de sus podcasts y hacen anuncios y todo eso, pero hay unos beneficios que tal vez son como que intangibles que se consiguen en el podcasting. Es la parte de, por ejemplo, el aprendizaje, el alcance de tu mensaje que llega. Ahora, estamos yo en Puerto Rico y tú estás en España y estamos compartiendo información. Y tú puedes cruzar, como dicen, cruzar el charco y llegar a cualquier sitio, desde California, México, hasta China, ¿verdad? Cualquier persona te puede escuchar. Y tú vas generando una influencia, una conexión con tu audiencia, que eso es un valor intangible, aparte de todo lo que todo lo que uno aprende. O sea, yo hace un tiempo tuve un episodio de mi podcast con un joven muchacho de Madrid, que él es, el concepto se llama en inglés gamification, que es la parte de cómo se utiliza la teoría de los juegos de video, de los juegos. Decimos aquí lo hemos absorbido en toda su término. Sí, pero aplicado a la educación. Y yo escucharlo, wow, eso me abre la mente a otras cosas que normalmente yo no tenía. Son esos beneficios intangibles que lo hacen también, pues, maravilloso la tecnología del podcasting. Claro, es que son tantas las opciones que cada uno, precisamente cada cual, es hacerlo. Y hay además un elemento importante, sobre todo para que nos estén escuchando y se estén animando, y es que la complicación tecnológica es escasísima, la inversión de tecnología es también muy escasa, cada uno compra lo que quiere, pero prácticamente con el celular puedes ya empezar a grabar, luego pues puedes tener un micrófono, etcétera, pero realmente la inversión económica y el principio es sencillo y puedes hacer grandes cosas con muy poca inversión económica. Lo que importa es invertir en ilusión y en capacidad de hacerlo, que es exactamente lo que yo quiero transmitir siempre cada vez que hago un Tecnocincuentones, ¿no? Que todo es posible, y que cada cual tiene su solución y su manera de ver las cosas, ¿no? Sí, y te quería decir que, por ejemplo, comparando nuevamente, es inevitable compararlo con los medios tradicionales, ¿verdad? Televisión y radio. En el podcasting, tú puedes escuchar un podcast de gran calidad porque tiene un gran contenido y el cuidado en que lo presentaron se ve de calidad, y eso nos refleja que hubo un mayor gasto de dinero. Hay personas que tienen equipo y un estudio y tienen un micrófono y todo eso, pero realizan un contenido que cuando tú lo escuchas, no, con pocos elementos, con pocos recursos, con poco dinero, tú puedes hacer un podcast que suene profesional, que sea interesante, que sea atractivo para tu audiencia, y no tiene que ver nada con el costo sino la intención, el deseo de tú preparar un buen material. Sin duda. Nadie mejor que tú conoce lo que estás diciendo y lo que estás haciendo, cosa que en los medios tradicionales no es así. Suele ocurrir en muchas ocasiones. El periodista, yo lo sé bien, tienes que hacer un esfuerzo de adaptación a una realidad y te equivocas.
y lo peor es que en muchas ocasiones no reconocemos el error, con lo cual el error se mantiene en el conocimiento de las personas, lo cual es malo. Sin embargo, cuando tú asumes un podcast, puedes perfectamente recibir información y si quieres completarla, tienes perfecta capacidad de libertad para dirigirte al podcaster y decirle, oye, tengo esta duda, ¿me puedes ayudar en esta otra línea? Y yo creo que tiene muchas ventajas la interacción en el podcast. A mí mismo me sorprende positivamente, porque bueno, uno cuando empieza, lógicamente tiene muchas dudas, ¿no? Como es natural, pero poco a poco estas se van diluyendo y te das cuenta de que estás en un medio muy potente. Sí. Antonio, ¿verdad? Perdona que te haga preguntas, pero es que tengo la oportunidad de hablar con un profesional de los medios de comunicación. No tengo esa oportunidad todo el tiempo, y como mencionamos, el podcasting también es aprendizaje para la persona que está trabajando con el podcasting. Te quería preguntar, es que con relación al podcasting, tú hablas sobre tecnología para cincuentones y pues los temores y las dudas que puede causar a las personas la tecnología. Pero en el asunto del podcasting, algunas personas tal vez se sientan intimidadas porque dicen, pero es que yo no he trabajado, yo no soy locutor, yo no he trabajado en medios de comunicación. Yo pienso que eso no es impedimento. Uno puede hacer cosas, no tiene que tener una voz espectacular, ni ser un periodista con muchos años de experiencia para hacer un buen trabajo. ¿Qué tú piensas sobre eso? No, completamente de acuerdo. Es decir, uno puede tener muy cultivada la voz y se ha dedicado a eso, pero cuando uno habla de lo que sabe, cuando uno es perfectamente conocedor de lo que tiene delante, cuando se prepara un guión, porque todo hay que prepararlo, lógicamente, con un mínimo tiempo de preparación, cualquiera puede hacerlo. Y además, uno se sorprende de los buenos resultados que va teniendo poco a poco. Yo creo que los que escuchamos podcast no estamos buscando fruslerías o grandes voces, para eso hay otros sitios. Estamos buscando gente que sea capaz de explicar lo que hace, que tiene corazón y que está convencido de que lo que está aportando a la comunidad de podcasters es bueno. Por lo tanto, yo me quitaría ese miedo. Solamente puedo darles un truco, que es el que yo utilicé cuando yo durante mucho tiempo trabajé en la prensa escrita. Cuando ya me trasladé a la radio, he trabajado en la cadena SER, me dijo un viejo compañero, dice, mira, lo único que tienes que hacer cada día es leer durante media hora con un bolígrafo entre los dientes. Tomas un lápiz o un bolígrafo, lo pones entre los dientes y lees durante media hora, en voz alta, y entonces cuando vuelves a leer el mismo texto sin el lápiz entre los dientes, te das cuenta de que has mejorado mucho tu dicción, ¿no? Y es curioso, funciona, yo lo recomiendo para mucha gente que quiera cultivar la dicción, es una buena manera de... Sí, eso no debe ser un impedimento, ¿verdad? El tener ese temor, porque ahí uno escucha voces diferentes, lo importante es cómo uno conecta con esa persona. Es como, ¿verdad? Como cuando tú conoces a alguien, tú desarrollas como que una conexión, una química. Y eso también ocurre cuando uno hace un podcast con la audiencia. Hay gente que, ¿verdad?, se identifica con uno y si uno le presenta un contenido de valor, va a desarrollar una lealtad al podcast. Sin duda. Eso sí, yo creo que hay que decir, siendo honestos, que el podcast no es una cuestión de éxito de hoy para mañana. Uno no puede esperar que mañana ya salgan los papeles, como decimos aquí, ¿no? En el sentido de que sea popular, no, sino que hay que ir grabando poco a poco, ir satisfaciendo, respondiendo, sobre todo es importante a quien contacta contigo, tener una buena relación con tus seguidores, pero que puede tardar mucho tiempo, sobre todo aquellas personas que esperan encontrar ingresos económicos. Por ahora no es mi caso, pero los que quieran encontrar ingresos económicos deben ser conscientes de que es cuestión de tiempo, como todo en la vida. Sí. Una de las cosas que tú mencionaste empezando el programa fue la perseverancia, la persistencia. Y además, como hablamos de que no hay que ser perfecto ni tener una voz espectacular, pero con la práctica vamos a ir mejorando. Entonces, si nosotros perseveramos y persistimos, vamos con el paso del tiempo mejorando lo que presentamos, mejorando nuestro contenido, desarrollando una mejor conexión con la audiencia, y con el paso del tiempo vamos a mejorar y vamos a tener mayor éxito en lo, verdad, como te mencionaba, en cosas que son intangibles, que no son fáciles de cuantificar, que es como la conexión con la audiencia, la influencia, nuestra reputación. Es muy importante eso. Sin duda, hay que trabajarlo día a día
como tú has dicho, ser perseverante y ser conscientes de que ahí detrás hay alguien que te está escuchando y que le está sirviendo lo que dices, ¿no? No hay nada mejor que eso. Yo en muchas ocasiones, siendo periodista profesional y haciendo algunos trabajos, he llegado a dudar de que lo que yo estaba haciendo realmente pudiera interesar a alguien, y cuando eso ocurre te sientes mal, ¿no? Sin embargo, cuando estás haciendo algo que tú crees que le puede servir, cuando apoyas mínimamente a alguien, aunque sea para avanzar un centímetro, como con Tecno50, yo me siento contento cada vez que alguien pregunta y lo ve. Es verdad que mis aspiraciones son precisamente esas, una aspiración de servicio público sin más historia, y sobre todo abrirme una puerta donde, como ha ocurrido hoy contigo, pues conoce uno a personas muy interesantes con independencia de donde estén situadas. Claro. Igual, ¿no? El mundo entero ahora es nuestro, ¿no? Exacto. Y en mi caso, por ejemplo, yo he hecho otras cosas, ¿verdad? He tenido una página blog y he tenido otras cosas. Lo más importante para mí que yo he sacado del podcasting es esa práctica de perseverancia. Yo necesitaba, cuando yo transformé mi vida de ser una persona que trabajaba para una empresa, ahora trabajar para pues tratar de hacer yo las cosas que quiero, la perseverancia es la verdadera práctica. Y es que yo he descubierto que me encanta, que estoy enamorado de esto porque he desarrollado esa habilidad de perseverar y continuar en algo pero yo he encontrado esa disciplina, esa cualidad de seguir perseverando, y eso para mí es un beneficio adicional que me ha dado mucha confianza en mí, en lo que yo hago, y lo he hecho con el podcast. Que ya es mucho. Eso tiene un valor importante, y ojalá que esto que acabas de decir, que yo como periodista sería el titular que pondría, ¿no?, de nuestra conversación. Ojalá que muchas personas lo entiendan, porque la tecnología, Internet, todo es un instrumento, una herramienta para llegar a ser nosotros mismos y sentirte miembro de una sociedad que avanza continuamente, y el podcast en este caso es un elemento muy factible, que está al alcance de cualquier persona, sin inversión técnica grave, y con unos mínimos conocimientos. Así que yo creo que tiene bastantes ventajas, y espero que dentro de no mucho tiempo volvamos a coincidir, Cristóbal, y que volvamos a ser perseverantes y que estemos. Claro. Muy bien, Cristóbal, pues si no tienes nada más que añadir, yo te agradezco muchísimo que te hayas tomado tu tiempo. Desde Gracias a ti. Son 5 horas menos. Estamos grabando en España sobre las 7:30 de la tarde, pues para ti son 5 horas menos. Exacto. Y bueno, un placer estar aquí. Un saludo a todos los que nos estén escuchando, y insisto, espero que coincidamos muy pronto. Nos escuchamos en el podcast. Nos vemos entonces. Gracias. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias. Bueno, pues nos hemos pasado más de media hora hablando con Cristóbal Colón, que está en Puerto Rico. Ha sido una conversación muy agradable, encontrarnos en un camino en el que tenemos planteamientos prácticamente paralelos y con visiones de futuro importantes. Espero que les haya gustado. Esto ha sido un episodio más de Tecnocincuentones. Soy Antonio Manfredi, a su disposición en antoniomanfredi@gmail.com, en Twitter @AntonioManfredi y en Facebook Tecno50. Gracias y hasta un próximo episodio de nuestro podcast.